Las parábolas de Jesús son algunas de las historias más profundas y atemporales en la historia humana. Contadas a una amplia variedad de audiencias hace más de 2000 años, han seguido resonando con millones de personas a través de generaciones y culturas. Estas historias simples pero profundas llevan verdades poderosas que trascienden el tiempo, enseñando lecciones sobre moralidad, amor, perdón y el reino de Dios. La belleza de las parábolas de Jesús radica en su capacidad de hablar directamente a los corazones de los oyentes, desafiándolos a reflexionar sobre sus propias vidas, valores y relación con Dios. Sus parábolas son ricas en significado, cargadas de simbolismo y llenas de sabiduría. Cada historia está diseñada para ser un desafío intelectual, invitando a aquellos que la escuchan a profundizar en su significado y aplicar sus lecciones a sus vidas cotidianas. Comencemos con la parábola del buen samaritano, una de las enseñanzas más famosas de Jesús. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó. En el camino, es atacado por ladrones, quienes lo despojan de sus ropas, lo golpean y lo dejan medio muerto al borde del camino. Un sacerdote pasa por allí, ve al hombre herido y elige cruzar al otro lado del camino, ignorando su sufrimiento. Un levita también pasa, pero él también evita al hombre. Pero entonces, un samaritano, alguien de un grupo despreciado por los judíos en ese tiempo, aparece. Ve al hombre herido y, conmovido por la compasión, se detiene a ayudar. El samaritano le venda las heridas, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Jesús termina la historia preguntando: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es clara: fue el samaritano. Jesús usa esta historia para enseñarnos sobre el amor y la compasión, mostrando que el amor verdadero no conoce fronteras. El samaritano, a pesar de ser de una cultura y origen diferentes, mostró bondad a un extraño, mientras que aquellos que se esperaría que ayudaran, el sacerdote y el levita, eligieron irse. Esta parábola nos enseña a amar a nuestros prójimos, no solo a aquellos que son como nosotros, sino a todas las personas, sin importar su origen o circunstancias. Nos desafía a ser más compasivos, a mostrar misericordia a los demás y a tomar acción cuando veamos a alguien necesitado. Otra parábola bien conocida es la parábola del hijo pródigo. Esta historia trata sobre un joven que pide a su padre su herencia y se va de casa para vivir una vida de indulgencia y exceso. Sin embargo, después de malgastar todo su dinero y caer en la pobreza, se da cuenta de su error y regresa a su padre, con la esperanza de ser aceptado de nuevo como un siervo. Pero cuando el padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con los brazos abiertos. Ordena que se prepare un festín en celebración del regreso de su hijo, diciendo: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo mayor, que había permanecido trabajando fielmente junto a su padre, se enoja cuando escucha sobre la celebración. Siente que su lealtad debería haber sido recompensada con la misma atención. Pero el padre le explica que deben regocijarse porque el hijo perdido ha regresado. Esta parábola habla de los temas del perdón, la gracia y el amor incondicional. Nos recuerda que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios siempre está listo para acogernos con los brazos abiertos. La respuesta del padre al regreso de su hijo refleja el corazón de Dios, quien perdona con entusiasmo y celebra el arrepentimiento de aquellos que regresan a Él. La historia también destaca la importancia de la humildad, recordándonos que no debemos albergar resentimientos o celos cuando otros experimentan la gracia de Dios, sino que debemos celebrar con ellos. Jesús a menudo usaba parábolas para desafiar las normas sociales de su tiempo. La parábola de los obreros en la viña es un claro ejemplo de esto. En esta historia, un terrateniente contrata a obreros para que trabajen en su viña, acordando pagarles un denario por un día de trabajo. A lo largo del día, contrata a más obreros en diferentes momentos, algunos incluso solo una hora antes de que termine la jornada laboral. Cuando el trabajo finaliza,
el terrateniente paga a cada obrero el mismo salario, sin importar cuánto tiempo trabajaron. Los obreros que habían trabajado todo el día sienten que han sido tratados injustamente, creyendo que deberían recibir más que aquellos que trabajaron solo un corto periodo. Pero el terrateniente responde: no te estoy haciendo un favor. ¿No estuviste de acuerdo en trabajar por un denario? Toma tu salario y vete. Quiero darle al que fue contratado último lo mismo que te di a ti. Jesús concluye: así que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta parábola nos enseña sobre la generosidad de Dios y la naturaleza de su reino. Desafía nuestra comprensión de lo que es justo y las recompensas, enseñándonos que la gracia de Dios no se basa en lo que merecemos, sino en su misericordia. Nos recuerda que en el reino de Dios, los últimos serán exaltados y aquellos que se humillen serán elevados. Otra parábola poderosa es la parábola del sembrador. En esta historia, Jesús describe a un agricultor que siembra semillas, y mientras las dispersa, algunas caen en el camino, otras en terreno rocoso, otras entre espinas y otras en buena tierra. Las semillas que caen en el camino son devoradas por los pájaros, las de la tierra rocosa se marchitan porque no tienen raíces, y las que caen entre espinas son ahogadas por las malas hierbas. Pero las semillas que caen en buena tierra crecen y producen una cosecha abundante. Jesús explica que las semillas representan la palabra de Dios, y los diferentes tipos de suelo representan los corazones de las personas. Algunos oyen la palabra pero no la entienden, otros la reciben con gozo pero rápidamente se apartan cuando enfrentan dificultades, algunos se distraen con las preocupaciones del mundo, y solo aquellos con un corazón receptivo dan fruto. Esta parábola nos llama a examinar nuestros propios corazones y estar abiertos al poder transformador de la palabra de Dios. Nos anima a cultivar un corazón que esté listo para recibir el mensaje de Jesús, a nutrirlo y permitir que crezca y dé fruto en nuestras vidas. Una parábola más que tiene un mensaje profundo es la parábola de la oveja perdida. En esta historia, Jesús cuenta de un pastor que tiene 100 ovejas. Cuando una de ellas se pierde, el pastor deja a las 99 para buscar la oveja perdida. Cuando la encuentra, se regocija, diciendo: «Alégrense conmigo, he encontrado mi oveja perdida». Esta parábola resalta el amor de Dios por cada individuo. Así como el pastor cuida de cada una de sus ovejas, Dios cuida profundamente de cada persona, y Él hará todo lo posible por traerlas de regreso a Él. Nos enseña que nadie está demasiado perdido o demasiado alejado para que Dios no lo alcance, y que Él siempre buscará traer a las personas de vuelta a su redil. Las parábolas de Jesús son tan relevantes hoy como lo fueron cuando Él las contó por primera vez. Hablan a las partes más profundas de nuestros corazones, llamándonos a amarnos unos a otros, a perdonar, a ser generosos y a buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Nos recuerdan que el amor de Dios es incondicional, que su gracia es dada gratuitamente y que su reino está abierto a todos los que estén dispuestos a humillarse y seguirlo. Al reflexionar sobre estas parábolas, se nos invita a aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas, a ser más compasivos, más amorosos y más fieles seguidores de Jesús. A través de estas historias simples pero profundas, se nos recuerda el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Permitamos que estas lecciones lleguen a nuestro corazón, dejemos que nos formen en las personas que Dios nos ha llamado a ser, y compartamos su amor y gracia con el mundo que nos rodea.